Hola chicos, estoy con Covadonga Pérez Lozana. Ella es coach transpersonal, experta en relaciones de pareja. Tiene un canal que está siendo la bomba, o sea que lo ha publicado hace un par de semanas y tiene muchísimas visitas, y quiero que ella nos cuente qué es lo que hizo que diera el paso a conectarse con todos vosotros. Hola Cova. Hola Sandra, ¿qué tal? Buenos días. Pues nada, fue así un poco como todo en la vida, ¿no? Casual. Digamos que un día fui a dar una conferencia porque a mí me apasionaba el tema de las relaciones de pareja, porque yo había tenido muchas dificultades en ese campo. Digamos que era la primera que me enfrentaba a un montón de dudas. Digamos que yo desde muy pequeñita cuestionaba ese modelo preestablecido del príncipe y la princesa y de comieron perdices y fueron felices, ¿no? Como que había algo que no me acababa de encajar, ¿no? Entonces, trabajando sobre ese concepto, después de mi formación como coach, desarrollé una serie de claves, una serie de dinámicas que empecé a poner en práctica y que resultaron ser muy sanadoras. Ayudaron mucho a la gente que asistía a mis talleres. En aquel momento tenía poca difusión, tenía poco alcance, estaba ayudando a pocas personas, pero aquellas personas que pasaban por mis manos o que asistían a alguno de mis eventos, había una transformación, había como un clic. Entonces pensé que tenía que comunicar eso, que se había creado algo tan potente, tenía que hacer conferencias. Y un día, yendo a impartir una conferencia aquí en Madrid al Ecocentro, casualmente, me grabaron los de Mindalia Televisión. Yo no los había llamado, pero estaban allí. Yo creo que iban a grabar a otra persona y que se confundieron y me grabaron a mí. La cuestión es que esa primera conferencia se convirtió en un pelotazo, ¿no? Y digamos que de ahí surge la idea inicial. Sé que todos los días recibes mensajes de personas a las cuales ese mensaje les está cambiando la vida. ¿Puedes compartir sobre qué temas nos hablas en concreto? ¿Alguna pildorita? Algo que dijeras, bueno, pues muchas veces me dicen que hable sobre esto o me gusta compartir esto? Bueno, en concreto, después de esa conferencia, que fue la primera que me grabaron casualmente, ya empezaron a grabarme de forma más asidua, ¿no? Y hubo cómo superar una ruptura de pareja, que la verdad es que es muy potente, es muy transformadora, y sí que todos los días me escribe alguien, ya sea de Puerto Rico, de Argentina, de México. Además me encanta, ¿no? Porque me escribe gente desde otras partes del mundo, españoles también, por supuesto, diciéndome que esa conferencia les ha cambiado su vida, que realmente esa hora y media de conferencia que han supuesto una transformación para ellos. Entonces yo cuando lo escucho me llena de orgullo y satisfacción, porque realmente le da un sentido a mi vida y me hace conectar con sentir que tengo un propósito, que estoy haciendo algo que va más allá de mí misma, que tengo la capacidad de ayudar a personas, ¿no? Sí, aquí me gustaría que compartieras, porque claro, yo te conozco, pero que compartieras cuál ha sido y cuándo el cambio de Covadonga, porque todo esto que estás compartiendo ahora nada que ver tiene con lo que ya venías haciendo antes en la industria farmacéutica, ¿verdad? Sí, bueno, sí, digamos que yo llego a todos estos temas del crecimiento personal después de una profunda crisis vital, porque yo estaba muy perdida en la vida. Yo inicié mi carrera en el mundo del marketing y de ventas, ¿no? Yo empecé a trabajar en una multinacional farmacéutica, en una de las primeras, de las más grandes del mundo, cuando tenía 25 añitos en Ginebra, ¿no? Y digamos que pues con 25 añitos tenía muchísimo dinero y trabajaba en Ginebra y me cogía aviones los fines de semana para irme a Moscú, para irme a París, y me metía en unas dinámicas muy egoicas, porque todo lo que buscaba eran recompensas externas. Y así continué mi carrera, estudié mi máster, y cuando por fin me dieron así un puesto como de más responsabilidad, que yo lo había estado persiguiendo, yo tenía el objetivo ese de ser jefa y tal, pues tuve una profunda crisis vital que en un principio yo no sabía de dónde venía y a qué se debía, pero en el plano material todo estaba cubierto. Digamos que en el plano tenía un currículum impresionante, récord, como si hubiera consumado todos los objetivos externos, pero yo no sabía por qué. Llegaba a casa y tenía ganas de llorar y me sentía muy mal, me sentía muy vacía y sentía como que, yo no entendía por qué, pero tenía como la sensación de que algo fallaba con mi vida. Entonces esa sensación me empezó a consumir. Y lo siguiente ya fue que me puse enferma. Me puse enferma, además una cosa muy rara, porque no era una enfermedad diagnosticada, no, era como
Iba a las reuniones y no podía hablar, salía a las reuniones y vomitaba, como si tuviera una intolerancia alimentaria, pero no era una intolerancia alimentaria, era una intolerancia al trabajo, ¿no? Una intolerancia al fin, ¿no? Sí, o sea, yo no sé cómo definirlo, ¿no? Pero digamos que fue una época de sufrimiento y de dolor, porque yo no entendía nada, no entendía qué me estaba pasando, porque no era algo consciente, era algo inconsciente, ¿no? Y hasta que coloqué las piezas, pasaron unos meses en los que toqué fondo, y luego pues empezó mi transformación. Empecé a tomar conciencia de que estaba vibrando en el miedo, de que ese ambiente era un ambiente muy tóxico, que estábamos todos alineados en objetivos del ego. Empecé a reconocer que no tenía nada que ver con lo que yo era realmente. Digamos que empecé a darle sitio a quién era yo más allá del personaje. Del personaje que me había construido, de ejecutiva, de títulos externos, que no era yo, ¿no? No era... Y cuando empecé a conectar con quién era yo, empecé a hablar de los temas que a mí realmente me gustaba hablar, de los temas que me generaban inquietud, de los temas que me generaban introspección. Y poco a poco comencé en la senda del crecimiento personal, empecé a tener una conexión con mi ser, con mi esencia, empecé a encontrarme a mí misma y tomé conciencia de que ese era el verdadero camino, que no era algo que tuviera que ver con títulos, ni con poder, ni con viajar, ni con dinero, sino que era algo que tenía que ver con permitirte ser tú al 100%, ¿no? Entonces desde ahí, desde esa nueva faceta de niña, por decirlo de alguna manera, empecé a ser yo, y de ahí surgen los contenidos que creé para el tema de las parejas. ¿Qué podrías decirles a todas esas personas? Porque seguro que hay muchísima gente que, como nosotras, están en un momento de cambio, de incertidumbre, de miedos, en el que esa parte egoica, como hablábamos, ¿no? Les tiene presos. ¿Qué podrías compartir con todos ellos? A ver, el miedo es normal, ¿no? El miedo nos paraliza y nos mantiene en nuestra zona de confort. Es lo que hace que perpetuemos esa máscara, ese personaje que no somos nosotros realmente. Pero cuando transitamos ese miedo, que al principio cuesta mucho, porque dar el salto a dejar tu trabajo en plena crisis, en mi caso yo tenía un currículum de años construido y digamos que mandar tu currículum al carajo con 32 años, pues es una decisión muy potente, ¿no? Porque sí que te planteas qué va a ser de mí, qué voy a hacer, de qué voy a vivir. Y sí que ha habido momentos de pasar mucho miedo, sobre todo por el plano material, ¿no? ¿Cómo voy a ganar dinero? Pero realmente merece la pena, porque o sea, yo me levanto todos los días dando las gracias a la vida por poder ser quien soy, por dejar de vivir en el personaje, por poder expresarme libremente, por poder, no sé, cuando me mandan un mensaje, gracias por tus vídeos, realmente es la sensación de plenitud, de poder ayudar a alguien con tu trabajo, es que eso no es algo que puedas comprar con dinero. Y esto es extrapolable a lo que me decías tú, ¿no? ¿Qué les puedo decir a la gente? Yo creo que todos tenemos un propósito, todos tenemos una misión, todos hemos venido a hacer algo trascendente, porque todos somos enormes, porque todos somos inmensos. Y si nos quedamos en los viejos paradigmas y convencionalismos sociales, no nos permitimos conectarnos con ese propósito, conectarnos con esa misión, con ese sentido trascendente de nuestras vidas. Y es como vivir a medias, es como vivir a medio gas. Así que realmente el riesgo merece la pena, enfrentarnos a ese miedo merece la pena, porque fuera de la zona de confort es donde ocurre la magia. Y cuando encontramos nuestra misión, todos hemos venido a hacer algo importante, y además si tú no lo haces es como una pieza del puzzle que se queda sin poner porque solo lo puedes hacer tú. Así es. Y cuando conectamos con eso, de repente nuestra vida adquiere un sentido. Y yo ahora que tengo una vida con sentido no me imagino volver a vivir como antes, porque ahora soy consciente de que antes era un robot. ¿Y no te sucede que tu vida empieza a tener sentido, pero te rodeas de personas que tienen una vida con sentido también? Claro. Claro, porque la vida es un espejo. O sea, digamos que es muy bonito porque cuando tú haces el camino, en el camino duele, porque abandonas viejas rutinas, abandonas viejos hábitos, incluso viejos amigos que se te caen, porque dejas todo tu mundo, pero
de repente es como si dejaras el espacio libre para que llegaran nuevas experiencias, nuevos amigos, te encuentras con gente que ha llegado, como Sandra, ¿no? Que han llegado a la misma conclusión desde diferentes caminos. A mí, o sea, para mí fue muy bonito encontrarme con Sandra y con más gente, ¿no? Porque yo siempre he odiado el deporte, ¿no? Yo siempre potencié el área más intelectual, siempre fui muy intelectual, muy potente, yo hablo muchos idiomas y tengo muchos títulos y varias carreras, y yo siempre era como que potencié, me sentía a salvo en la parte de mente, ¿no? Pero la parte del deporte era como, siempre la obvié, y me hace gracia porque eso no es equilibrado, o sea, cuando potencias solamente la parte intelectiva, tienes enormes carencias en el plano emocional, en el plano espiritual. Y me encuentro con gente pues, que quizás han potenciado otras áreas más como la física, que yo la tenía completamente descuidada, y que llegan a la misma conclusión, ¿no? Por eso es tan importante que tomemos conciencia de la importancia de llegar a ser un ser humano equilibrado en los 4 planos, en el plano intelectual, en el plano emocional, en el plano físico y en el plano espiritual. Porque nosotros, después de años de sufrimiento, al final hemos llegado a la paz interior cuando hemos conseguido equilibrar los 4 planos, ¿no? Todas estas personas que nos están viendo hoy, ¿dónde pueden conectar contigo? ¿Tienes blog? Pues tengo una página web, covadongacoach.com, tengo una plataforma de formación, crecerenelamor.com, y luego, bueno, tengo mi canal de YouTube y mis redes sociales que se encuentran fácilmente bajo mi nombre, Covadonga Pérez Lozana. Como Covadonga os cuenta, podéis, en todas esas referencias, podéis contactar con ella, podéis saber un poquito más sobre todo lo que escribe, sobre todos sus eventos, sobre todo lo que comparte con nosotros. Ella es una de mis ángeles, está aquí sentada conmigo porque tiene un cachito de ella, está en mi libro, en Fitness Emocional. Allí también podréis leer sobre ella, podréis leer su experiencia y nada, nos despedimos. Muchas gracias, Cova, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, Sandra.